Claves de la magia mental. Recién me acaban de preguntar esto y lo voy a responder de manera espontánea y siempre digo que lo que yo digo es mi opinión en función de mi experiencia, no la verdad absoluta, es mi opinión, mi experiencia. Si usted se puede enriquecer, le resuena esto, bien, y si no, no hay problema, seguramente va a resonar con otras personas que expliquen esto. Cuando usted haga magia mental, por ejemplo a través de una herramienta como puede ser la visualización, lo más importante es la experiencia que usted hace con la visualización, no todo lo que le puedan decir que por ejemplo usted va a lograr a través de la visualización, sino la experiencia personal. Supongamos que usted hace una visualización para atraer la prosperidad a su vida, supongamos eso, ¿no? Y usted dice, bueno, si yo hago esta visualización como me explica la persona que me da para hacer este trabajo, voy a traer la prosperidad. Entonces usted empieza a hacer la visualización y no se conecta con la prosperidad interior, no se conecta con sus energías interiores, no vibra en el nivel adecuado, por lo tanto la herramienta no es... no le va a dar la utilidad que usted pretendió darle. En cambio, otra persona, frente a la misma herramienta de visualización, que es una magia mental, se empieza a dar cuenta, empieza a hacerse consciente, empieza a estar atento que la magia mental empieza primero por dentro de uno mismo para luego ir hacia el exterior. Entonces, es importante la experiencia personal. ¿Por qué? Porque no todos conectamos de la misma manera con la misma herramienta ni con la misma magia, ni conectamos de la misma forma con ninguna circunstancia en la vida, porque todos somos seres humanos en distintos momentos evolutivos, con distintas vibraciones, programaciones mentales. Entonces, lo más importante es que usted experimente. Es como la meditación. La meditación uno tiene que experimentarla. No se trata de una cuestión tanto de creer que la meditación le va a hacer bien o de creer que no le va a hacer bien. Simplemente usted tiene que experimentarlo y va a vibrar, le va a ayudar a vibrar en el estado de la mente o de la atención adecuado, y esto va a producir como consecuencia determinados beneficios. Pero si ya usted intenta, esto ya va a empezar a mover la rueda del Dharma, como dicen los budistas, se va a mover un poquito la rueda. Usted está caminando en pos de una evolución, de una iluminación interior. La magia mental no pertenece, digamos, a ninguna religión en especial. Esta es otra cosa que me preguntaba un chico que ha visto un video en el canal del muchacho este que está en la autoayuda, que es de Colombia, que bueno, ahora se me fue de la cabeza, Iván Donaldson, ahí está. Un video que yo he visto, un video muy interesante, como todos los videos de Iván Donaldson. La magia mental no pertenece a ninguna religión. Más bien, en religiones como el budismo o dentro del cristianismo, por ejemplo, cuando se hace la adoración de la Eucaristía o cuando se hacen trabajos de meditación cristiano, uno, desde mi punto de vista, está utilizando herramientas de lo que yo llamo magia mental, que es provocar cambios vibratorios, cambios de conciencia, volverse más sutil, purificarse. Entonces, si uno va logrando esto dentro del contexto de la religión budista, hinduista, cristiana, o dentro del ateísmo, supongamos que usted es ateo, usted se va a dar cuenta o va a verificar en la realidad que su vida empieza a mejorar, que usted se empieza a sentir mejor con todo lo que ocurre y por ende empieza a traer cosas más positivas a su vida y empieza a experimentar mayor empatía hacia los demás. Es una cuestión de experimentar, no está vinculado a ninguna religión. Los procesos mágicos que hago yo los puede hacer perfectamente una persona atea que no crea. Sencillo. Puede parecer raro. Yo por supuesto que tengo una idea, creo en Dios o tengo una idea no dogmática de la espiritualidad,
pero también trabajo con gente que no cree absolutamente. Y he trabajado históricamente con gente atea. Por supuesto que si uno tiene fe, la fe es un motor que te lleva hacia adelante. ¿Hacia adelante dónde? A iluminarte, a evolucionar, a estar mejor como ser humano, a ser la mejor versión de ti mismo en todo nivel, psicológico, emocional, a liberarte de programaciones negativas, etcétera, etcétera, a tener mejor energía, a estar más consciente. La magia mental ayuda a estar más consciente de uno mismo y del momento presente. Ayuda a callar las voces de... Estas son algunas claves para entender qué es, ¿eh? Ayuda a callar algunas voces poderosas del ego. Esto es muy importante porque mucho de las ideas que aparecen en nuestra mente a lo largo del día son voces que no tienen sabiduría. Son voces que vienen desde los deseos, desde el ego, desde el inconsciente, y nosotros nos aferramos a esas voces mentales o ese diálogo mental, y creemos que nosotros somos eso, y creemos que la verdad es seguir determinado deseo que se presenta en la mente 30, 40 veces por día, y nos sentimos identificados con eso que deseamos, y con determinada magia mental a través de mantras o determinada meditación o visualización, eso se puede diluir y uno puede observar que ese deseo al cual uno estuvo adherido todos los días, que uno creyó como parte de uno, no es nada más que una voz en la mente. No es nada más que una voz en la mente. Yo no sé si todas las personas que siguen mi canal van a entender este video. Quizá yo trato de hacer algo simple, algo que por ahí no es tan simple, que es por ahí un poquito más complejo de entender, y estoy intentando hacerlo como para responder y que se entienda. En este tipo de canales de espiritualidad, esoterismo, chamanismo, mentalismo, como yo llevo adelante, cada tanto aparecen personas con una idea dogmática de la religión y me dicen: Rodrigo, usted va a ir al infierno, usted es pecador, culpa, usted es culpable, o hablan a través de lo que les enseñaron a pensar. Y yo no digo que esté mal ni que esté bien, sino que es tu experiencia. Cuando uno va evolucionando, va tomando más decisiones sobre lo que uno siente que es más auténtico respecto a lo que uno siente con respecto a la vida. O sea, mi visión de cómo es Dios, por ejemplo, es distinta a la visión que yo tenía 30 años atrás, 20 años atrás. Eso no significa que yo tenga la verdad absoluta, no, para nada. Creer eso me convertiría en este momento en una persona soberbia y presuntuosa, sino que respecto a mí mismo he ido evolucionando. Ahora, si usted ha pasado toda la vida vibrando en un determinado nivel porque le han enseñado a estar en determinado molde o en determinada estructura mental, no está ni bien ni mal, sino que es parte de su experiencia. Si usted empieza a trabajar la parte espiritual, la conciencia, el despertar, el darse cuenta, probablemente en un tiempo empiece a abandonar alguno de esos dogmas que le enseñaron como verdad y usted no se cuestionó, porque esto nos ha pasado a todos. Otra de las claves de la magia mental que para mí es muy importante: si uno tiene la armonía, el equilibrio justo, no va a utilizar la magia mental como una herramienta de manipulación o dominio. O sea, si tú estás bien contigo mismo, tú puedes atravesar una crisis de pareja o una crisis existencial o estás bloqueado en tu vida en algún nivel, pero es importante entender que uno construye la realidad. Si uno está mal con uno mismo, probablemente la construcción de la realidad y la construcción de la magia, cualquiera sea la herramienta que utilice la magia mental, va a ser utilizada de manera, digamos, no luminosa o no de alta vibración si uno está mal con uno mismo. Es lo más probable, porque uno construye la realidad
con la mente. Y justamente esto es fundamental, entender para la magia mental que uno construye la realidad con la propia mente de uno. Como estás tú, tú creas la realidad. Rodrigo, no me gusta la realidad, no me la merezco, yo soy una buena persona. Ok, yo no estoy diciendo que seas mala persona porque la realidad tuya, lo que tú experimentas, sea doloroso, sea desagradable y que eso sea un castigo. Yo no hago mi trabajo en función del castigo de la culpa como sí lo ha hecho el cristianismo durante 2000 años. Yo no creo en el poder del castigo y de la culpa para sanar, para vibrar mejor, para evolucionar. Eso lo gestionan a veces personas que no se han empezado a preguntar si sentirse culpable ha servido para algo en la vida, o si durante miles de años se ha mantenido a las personas dominadas a través de la culpa, por ejemplo, o con el miedo al infierno, si eso ha servido para que la humanidad evolucione. Hay personas que no se cuestionan eso. ¿Por qué? Porque dice la Biblia esto, o porque el cura dice esto, o porque el pastor dice esto, entonces yo lo sigo ciegamente. Bueno, usted lo va a seguir ciegamente hasta que empiece a despertar un poquito. Cuando empieza a despertar un poquito, se da cuenta que la culpa no le ha hecho bien a usted, que la culpa no reporta bienestar, evolución, iluminación, sino que reporta aplastamiento, reporta castigo, reporta tristeza, depresión, etcétera, etcétera. Las personas a veces dicen, la magia mental no es tan poderosa como la magia ritual. Son distintos niveles de experiencia. El nivel más básico de experiencia es la magia ritual. ¿Por qué? Porque esa magia ritual empezó con el hombre. Era la magia más fácil de hacer. O sea, pensemos en un principio, cuando los seres humanos estábamos en cavernas, empezamos a evolucionar, sacrificar un animal y regar la tierra con la sangre del animal es más básico, es más fácil de entender para el cerebro, la mente primitiva, que eso va a traer que la cosecha sea buena, que se propicie la cacería, porque tú estás entregando la sangre en forma de agradecimiento y en forma de propiciación a la Madre Tierra. Entonces la Madre Tierra te va a retribuir con la cacería, con frutos, con una buena cosecha, con una buena recolección, porque en un principio los seres humanos éramos recolectores, no plantábamos, no éramos agricultores. Entonces, ese estadio primitivo, y por eso quedó muy grabado adentro de nosotros como especie la magia ritual, porque la hemos practicado durante miles de años y ha pasado, y está en la memoria colectiva y está en el inconsciente de todos nosotros ese tipo de magia. El ser humano cuando evoluciona descubre las herramientas de la magia mental. Para mí, cuando aparece la magia mental en el antiguo Egipto, en la antigua India, hasta donde yo sé, el yoga y la meditación se practicaba en la India, creo que hace 4.000 o 5.000 años. Entonces se ve que a alguien se le prendió la luz o simultáneamente en un momento del mundo a muchas personas se les empezó a prender la luz de la conciencia y empezaron a trabajar estos procesos mentales y por supuesto que se fueron elaborando a lo largo del tiempo. Pero es infinitamente más poderosa la magia mental que la magia ritual. Lo que pasa es que como tenemos ese resabio de la magia ritual, cuando vemos un video donde hay un sacrificio de animal para un trabajo de magia negra, las personas se aterrorizan porque dicen, mire Rodrigo, está sacrificando el animal, van a bajar los dioses del vudú, los loas y va a pasar esto y lo otro. Visualmente entra la imagen y activa los temores que están en el inconsciente y que tenemos en la memoria de la especie, porque este tipo de magia de sacrificio, por ejemplo, o de propiciación con la sangre, por ejemplo, se ha hecho durante miles de años. Quizás 100.000 años, 50.000, 200.000, no lo sé, probablemente. Y la magia mental es algo mucho más reciente, más refinado, y es algo que de pronto hoy día nos cuesta. Yo tengo en esto en la magia mental 12, 13 años de experiencia. No todos los 24 años que me dedico a esto pensé de la misma manera o sentí, porque uno va cambiando, va evolucionando. Uno con la mente crea la realidad.
Siempre va a aparecer gente que dice: Rodrigo, usted se va a morir en el infierno porque usted no cree en Jesucristo, en la palabra de la Biblia. ¿Esas palabras pertenecen al amor? ¿O pertenecen al Dios del amor? ¿O pertenecen al dogmatismo, a lo que te enseñaron a decir? Porque en definitiva sí, yo creo que Cristo ha sido un gran maestro del mundo, un gran maestro de los 3 o 4 grandes maestros que tuvo el mundo y que transformó la humanidad. Pero después los hombres con esa enseñanza construimos un dogma y le queremos enseñar a la gente a pensar o qué hacer. No queremos que la gente, muchas veces no se quiere que la gente piense, porque la religión es poder, porque el dogma es poder y mucha gente le gusta manipular ese poder. Entonces, sí, yo básicamente practico magia mental. ¿Sí? ¿Por qué creo? Porque usted no debe creer ciegamente, debe experimentarlo en su vida. Y si su vida se transforma, cambia, quizá a usted le resuena, le sirven las herramientas. Si de pronto no conecta con las herramientas adecuadas, no se desaliente, siga. Y si no conecta para nada y dice: no, yo me refugio en el dogma que me enseñaron, cualquiera sea, me parece muy bien, es parte de su proceso evolutivo. La evolución te lleva a diluir los dogmas que te han enseñado, porque creer un dogma es programarte para que tú creas de una determinada manera. Y si no es de esa manera, entonces está mal, entonces tú te sientes culpable, entonces estás contra Dios, entonces, y seguimos con todo eso. Entonces, es simplemente un comentario que voy a hacer otro un poco más tarde, al respecto de un video de Ivan Donaldson muy interesante, muy recomendable, como todo su trabajo, y creo contestarle a varias personas, y yo no pretendo tener la verdad absoluta, sino hablo de mi experiencia y cada uno tiene que hacer su experiencia.